Bueno, medatzitarria dira ja, ezta? Egun on denoi, emango dugu hasiera lurraldeko informazio batzordeari. Lehenengo puntua, ekainaren egindako batzordearen akta onartzea. Ez dugu ezer jaso, norbaitek zeo zer esan nahi du, puntu honetan. Ez, orduan onartutzat ematen dugu. Eta bigarren puntura pasako gara. Arloko hainbat gairi buruzko informazio orokorra. Iñigok puntu honetan hitz eskatu dit, beraz nahi dozunean Iñigo, aurrera. Egun on denoi. A ver, en cuanto a la información del área, quería dar información sobre la situación que está el edificio Echechu, del Puerto Viejo. A ver, ya sabéis que en febrero se solicitó por parte del Ayuntamiento un apuntalamiento, que se hizo un requerimiento y la propiedad lo atendió, hizo un apuntalamiento en la zona de los soportales. Y bueno, viendo que no se habían comenzado las obras, se realiza una inspección entre el 6 y el 10 de julio por el arquitecto municipal, del cual sale un informe, se comunica a los propietarios la situación. La verdad es que acuden bastante rápido, personalmente además, el 15 de julio, momento en el cual se les hace entrega de esta notificación, que básicamente es una de restablecimiento de condiciones de seguridad y conservación del edificio en un corto plazo de tiempo. El mismo 15 de julio la propiedad nos transmite que, bueno, dada el requerimiento y las ideas que tenían de hacer la obra, lo que van a hacer es comenzar la obra cuanto antes. En ese mismo aviso se vaya por parte del Ayuntamiento también el perímetro, pues para protegerlo más, porque nos acerca la gente hasta la fachada. Y luego las últimas actuaciones son este mismo martes. Se ha reunido la propiedad con el arquitecto y la contrata que realizará ya la obra. Se pone en contacto también con el arquitecto municipal para coordinar las actividades que va a realizar, que principalmente se le solicita que haga hincapié en esos defectos de estructura, aparte de hacer la obra en completo. Y luego, bueno, el proyecto que van a realizar es básicamente el que ya tenían, tienen un plazo de 8 meses de ejecución y hay mucha gente que está preguntando, el proyecto mantiene el soportal abierto, es el que ya presentaron, por lo cual ese soportal sigue abierto al uso público, no preveniendo ningún cierre del mismo. En principio en ese proyecto no se prevé ningún cierre del soportal, etcétera. Sabemos que están ya en trámites de solicitar el inicio de obra, ya espero que esté ya en breve y bueno, pues las obras empezarán de forma inminente, pocos días. Y esa es la información que tenemos respecto al Echechu. ¿Preguntas? No, Nerea, bueno. Nahi dozuen bezala, Nerea. Eguna guztioi. Bueno, egun genokan galdera bat horren inguruan. Eta, azkenean arduratzen gaituelako egoera berak, ez? Azkenengo udal arkitektoaren txostenak adierazten du eraikina kolapsatzeko arrisku nabarmena daukala. Eta zonaldea, nahiz eta ezituta egon, baina bide bat dago, eta hortik ere jendea pasatzen da egunero. Orduan, bai arduratzen gintuela zan, eta obrak hastear dauden, esan duzuen bezala, hasi arte, ia benetan ez duen suposatzen arrisku bat Portusarreko auzokidentzat, baita bertatik pasatzen diren herritar zein bisitarientzat. Orduan, udal arkitektoaren txostenak oso argi izaten du, nolabait hori moztu beharreko espazioa dela, kolapsatzeko, eraikina kolapsatzeko eta zerbait gertatzeko arrisku nabarmena dagoelako. Eta momentu honetan, igaro bidea, nahiz eta ezi bat egon, baina jendeak jarraitzen du hortik pasatzen. Orduan, gure galdera zen hortik hasita, ia ber zeo zerren ez da astear egon obra horiek ezakigun izaziko diren, 2 egun barru edo 2 aste barru edo anadalakoa, bai arduratzen gaituela egoera hori jakinda
zan bezala, udalak egin duen, edo udal arkitektuak egin duen txostena, argi eta garbi izaten duela, arrisku nabarmena dagoela. Bien, sí, en principio la comunicación del arquitecto municipal con el arquitecto que está realizando para la propiedad las actuaciones es fluido. Ya sé que el último contacto que han tenido es este martes y nosotros pues estaremos en breve con ellos para tomar las medidas que entendemos que, aparte de las que va a tener el ayuntamiento, son las que va a vigilar el ayuntamiento que tome la propiedad a la hora de iniciar la obra, que tiene que ser inminente. Ulertu du, baina bitartean, obra hasi bitartean, igaro bidea badago eta jendea pasatzen da egunero. Orduan, hor badago arrisku bat nolabait. Ez dakit, udalaren aldetik guk uste duguna da, udalak hartu beharko lituzkela, igual bestelako neurri batzu, bermatzeko benetan ez dagoela arriskurik egoera horretan. Badakit, tramite guztia jabearekin egiten ari dela, eta badirudi obra hasiko direla, baina oraindik ez da lanak ez dira hasi. Ez dago ziurtatuta eraikin hori ez dela eroriko, edo, ez dela eroriko, ez dituela bestelako deterioro hori ez duela jarraituko. Oraindik ez dira neurri konkretuak, ez dira efektibo egin, ez? Orduan, gure kezka hori da. Esaten duzu, astear dagoela, baina ez dakigu noiz hasiko diren. Eta bitartean egunak pasatzen dira, eta hortik egunero jende asko pasatzen da. Vale. Recogemos la preocupación. Evidentemente, si la obra no empieza inminentemente, tomaremos más medidas de cierre o lo que sea necesario. Vaya, Eduardo, aurrera. Sí, gracias, buenos días. Yo simplemente imagino que el proyecto habrá pasado por el visto bueno de patrimonio de la Diputación y todas esas cosas, ¿no? Es una zona protegida. Sí, se respeta el proyecto que existía y ya pasó por patrimonio. Tengo alguna copia, no sé si queréis echarle un vistazo o que se os haga llegar. Sí, os lo hacemos llegar. Pero el proyecto es básicamente el que ellos ya tenían y está validado por patrimonio y visado por patrimonio. Evidentemente es un edificio que tiene eso es. Y bueno, pues eso es un requisito fundamental. Bueno, galdera gehiago puntu honetan. Bai, badaukazu. Sí, bueno, un poco en la línea de lo que decía Nerea, ¿no? Aparte del camino y la plaza, ¿cómo se va a ver afectado? Porque, claro, cuando hablamos de inminente, las obras, no sabemos cuánto de inminente puede ser cuando llevamos tantos meses esperando por unas causas o por otras, o por demoras por la pandemia. Claro, al final queda otro mes y pico de verano, de bastante tránsito por esa zona. No sé en qué manera va a afectar también a la plaza, aparte de lo que comentaba EH Bildu en cuanto al camino, sino que la plaza parece que también está bastante limitada a su uso, ¿no? Entonces, por saber si realmente con ese vallado y con esas medidas que se va a tomar desde el ayuntamiento y por la parte propietaria, si va a afectar también a la plaza y, por tanto, también pues, a la hostelería que está en esa zona. Bueno, pues el sitio no es fácil, es complicado, es evidente. En el requerimiento que se les entregó el día 15 en mano, porque además llegó justo el 15, que es tenían un plazo de 10 días, o sea, para comenzar. Hay unos trámites, la verdad es que están respondiendo bastante deprisa, con todos los trámites que hay, pues ya han estado con el arquitecto, lo han visto, saben por dónde empezar. Obviamente, desde el ayuntamiento se les va a vigilar que aparte de la obra en general, pues obviamente hagan hincapié en la reestructura, en asegurar la seguridad, y luego las medidas pues serán las técnicas. Obviamente parte de la vía se tendrá que invadir, y bueno, pues en cuanto los técnicos nos den la valoración de qué parte tienen que utilizar para hacer las obras de forma inminente, pues iremos informando. Pero bueno, yo entiendo que intentaremos en todas las medidas salvar la plaza, que es la parte hostelera, que creo que hay dos centros hosteleros allí, y esa parte la intentaremos. Hay otra entrada por la plaza, igual se puede desviar el paso hacia allí,
pero bueno, en principio están hablando ayuntamiento y propiedad, los arquitectos, los técnicos, para ver la mejor forma, la que sea menos invasiva y para poder hacer las obras. Bueno, listo, bai. Hirugarren puntura, galdera eta eskaerak. Bien, la primera pregunta, Grupo Municipal Popular, con el número 17430. Cuando queráis. Sí, nosotros solicitamos que nos informase en comisión que ante la inminente construcción de 3 plantas comarcales de compostaje por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, si hemos solicitado que se instale una de ellas en el Ayuntamiento de Guecho. La Diputación ha contratado ya la licitación de esas plantas, entonces ahora está decidiendo dónde las va a colocar, en qué partes de Vizcaya, y la solicitud era ver si desde Guecho lo habíamos solicitado para concurrir y que fuese la Diputación la que se hiciese cargo de esa planta. Gracias. Vale, Josep. Bai. Bueno, la respuesta corta es un sí. Dale un poco más, aparte de sí. Podrías haber sido un poco más concreto en la pregunta también, o un poco más abstracto, mejor dicho. Evidentemente sabes que ya en 2018 del grupo de trabajo sale que derivan un acuerdo con EH Bildu, Partido Socialista y Partido Nacionalista. Uno de los compromisos es una planta de compostaje local o comarcal en función de un posible acuerdo con la Diputación Foral de Vizcaya para que implementar aquí una planta de compostaje en el complejo medioambiental que tenemos y para el cual estamos tramitando la correspondiente autorización ambiental para su implementación. Entonces, somos uno de los candidatos, creemos que con bastante peso y esperamos en breve pues, que se confirme. No obstante, este proceso conllevará algún tipo de acuerdo, convenio, cesión para que la Diputación pone a disposición de la Diputación parte del complejo para poder implementar la citada planta. Bien, siguiente pregunta, también es vuestra, el número 17.436. En esta pregunta solicitábamos que se nos informase en la comisión aquí sobre si se ha realizado un informe medioambiental para comenzar las obras de la rotonda en la calle 100 en el cruce de la Estrada de Goyeneche, teniendo en cuenta que es una zona protegida y cuál es su contenido y conclusiones. Como sabéis, en la pasada comisión explicasteis que vais a iniciar una rotonda en la zona de Azcorri y hemos visto que se iniciaba, pero efectivamente está ocupando espacio verde. Bueno, la zona la habéis elegido vosotros, entonces era a ver si tenéis ese informe medioambiental que afecta a esa zona verde y por qué se han parado las obras, porque las obras están paradas desde hace ya un mes. Bien, sobre la pregunta de si se ha sometido a evaluación ambiental el proyecto de la obra pública de la rotonda en la Estrada de Sintoetxe, pues vamos a contestar una doble vertiente desde un punto de vista, primero desde un punto de vista medioambiental, con la Ley 21/2013 del 9 de diciembre de evaluación ambiental, que superó a las determinaciones de la Ley 3/1998, no exige la evaluación de impacto ambiental, ni siquiera simplificada artículo 7.2, para este tipo de obras, en la medida que se entiende que esta actuación no tendrá efectos adversos significativos sobre el medio ambiente al no suponer. Y hay varios puntos. 1. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 2. Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 3. Incremento significativo de la generación de residuos. 4. Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 5. Una afección a espacios protegidos Red Natura 2000. Y 6. Una afección significativa al patrimonio cultural. Y desde el punto de vista, desde el segundo punto de vista, se debe recordar que las determinaciones de los distintos planes territoriales sectoriales resultan de afección al PGU, pero cuando éste se revise y se desarrolle su ordenación pormenorizada, que no resulta ser el caso. Es decir, los PTS solo afectan al plan del futuro, no al vigente que tenemos actualmente. Por todo ello, cabe interpretar que la presente obra de escasísima incidencia o alteración de la ya existente en términos cuantitativos y cualitativos no está sujeta a estudio de impacto ambiental, siquiera simplificada en los términos de la legislación vigente.
Sí, gracias. Pero bueno, a mí me consta que el Departamento de Medio Ambiente Municipal se ha posicionado en contra de esa ¿Cuál, rotonda. perdón? El Departamento de Medio Ambiente Municipal se ha posicionado en contra y hace tiempo se posicionó en contra de un chiringuito que había allí, lo hizo retirar por culpa de que era una zona protegida y se retiró el chiringuito que estaba allí. Y de hecho, las obras están paradas. ¿Cuál es el motivo que las obras están paradas? Las obras están paradas porque cuando estaban realizándose, cuando estaban ahí las máquinas, se personaron unas personas, decían que eran vecinos de allí, desconozco si son vecinos realmente de la zona, eran unos 4, 5, 6 más o menos, y bueno, se pusieron delante de las máquinas, de las maquinarias que estaban trabajando, impidiendo las labores. Allí se personó la policía y a la vez me fui yo también con uno de los ingenieros de infraestructuras. Entonces, pues bueno, les di la motivación de la realización de las obras, que es lo que explicamos en la comisión anterior, que era por el motivo de la queja recurrente que nos había venido desde Euskotren por la falta de seguridad que tiene a la hora de realizar la maniobra en el tramo ese final de Azcorri, y que además la línea pues tenía, o sea, ellos lo que denunciaban era esa falta de seguridad y que si continuase así, pues que probablemente esa línea se iba a cortar o por lo menos que no iba a llegar hasta Azcorri. Entonces, pues ese fue el motivo para que los transportistas puedan, o el chofer pueda hacer con seguridad esa maniobra. Se vio cuál era la solución y se decidió hacer esa rotonda. Esas fueron las explicaciones que les dimos allí también a los que estuvieron en la paralización de las obras. Como no nos pusimos de acuerdo y allí tampoco no era el momento, pues entonces me comprometí que mientras que no tuviésemos una reunión, pues que íbamos a paralizar las obras. La reunión la tuvimos hace cosa de una semana, 2. Ellos han presentado un proyecto que yo no comparto porque además es un proyecto que piden urbanizar más la zona poniendo semáforos y poniendo adoquines y una zona de paso de peatones. O sea, y bueno, lo que sí vamos a hacer es implantar igual alguna otra medida, pues como es dar prioridad en la calzada al peatón, poner 20 km/h en toda la zona, en todo el recinto. Y por supuesto, pues la terminación de la rotonda. Y empezará pues en breve ya, porque la obra, o sea, la obra está paralizada solo por eso, o sea, Ya, y entonces, ¿el Departamento de Medio Ambiente nuestro no se ha posicionado en contra de esa rotonda ahí en esa zona? Nosotros el informe de medio ambiente en contra de esa rotonda, informe interno no lo tenemos. Vale. No digo nada. Besterik? Bai. Bai, bueno, azalpenak hori, eman dituzuna azalpenak, nik hausnarketa bat plazaratu nahiko nuke. Aurretik ere, bueno, aurreko hilabetean ere galdetu genuen gai honen inguruan, Bai. eta bueno, badago hor eremu bat, landa eremu bat, hartzen dena errotonda hori, biribilgune hori egiteko, baina, bueno, hausnarketa da beste bat, 70 metro karratu hartzen dira hortik. Bai, eta, bueno, kontua da, esaten duzuena da, beharrezkoa dela, Bizkai busek eskatu duelako ala, maniobrak egin alizateko ez daukalako espazio nahikorik, eta bestela, linea hori bertan bera ustea erabaki duelako, baina hausnarketa plazaratu nahi dudana da, hori gertatzen da, zer dela, eta, autopilaketa egoten da ia egunero, zonalde horretan guztian, ez dago inolako regulazio neurririk hartzen, hori saiestu alizateko, orduan, agian hori konponduta edo mugikortasun eredu horreri buelta bat emanda eta bestelako bide batzuk proposatuz, agian ez legoke arazorik Bizkai busek buelta eman alizateko. Hau da, hausnarketa plazaratzen dudana hemen, uste dugulako goazela beti nolabait sortzen da arazo hau eta goazen hau ebastera kontuan hartu barik, benetan zer sortzen duen egoera hau, ez? Orduan, agian hausnartu beharko genuke, bestelako mugikortasun eredu bat sustatu beharko genukela zonalde horretan, edo behintzat autopilaketa hori erregulatu beharko genukela nolabait Bizkai busek bere ibilbidea egin alizateko normaltasunez, eta biribilgunerik edo kasu honetan landa eremuari gehiago jateko beharrik ez egoteko. Bueno, gomidatzen zaitut, ara joateko egunen baten, kotxerik egon barik, eta ikusiko duzu nola maniobra ezin dute egin
maniobra zuzen bat egin. Haie bota behar dute aurrera, maniobra ugari egin behar dituzte buelta emoteko. Naiz eta han kotxerik ez egon. Hori Holanda. Baina hori urteak daramatzate, hau da, hamarkadak. Baina jendea pasatzen da. Arazoa sortu da azkenengo urteetan. Egon diren aldaketa batzu direla medio. Lehenengo salaketa da, orain dela urte bi. Orain dela urte bi zer gertatu zen. Bale, barkatu. Orain dela urte bi edo apur bat gehiago ez, hor baimen prekario bat eman zitzaion ostalaritza ekipamendu bati, eta horrek sorrarazi du, ezan barik adosala kontra gaudere, inondik inora, baina errealidadea da horrek sorrarazi duela autopilaketa bat gertatzea. Egunero, ia. Autopilaketa zer gaitik? Osa, esaten dozu mugimendu gehiago dagoela? Mugimendu gehiago dago, eta autopilak eta autoak... Bale, parkatu bai. Autoak gaizki, edo aparkatzen dute... Baina nik ikusi izan dut. Oinez noala hortik... Barkatu. Eta nube bai pasan, asteburuan antzegon nintzen, ostiralean, zehazki. Eta ikusi neban, irutan, autobusa maniobra egiten, eta ezin izan zuen ondo egin, naiz eta kotzerik ez egonan. Eta handi pasatzen dute, atzekaldetik pasatzen dute bai peatones, bizikletak eta denetarik. Eta haiek egiten dutenean maniobra ezin dute ondo ikusi. Ez daukate bisual guztia. Zeri gabe. Nik esaten dudana da hori. Azkenengo hori urte askotan gertatu izan dela, eta azken urteetan egoera hori areagotu edo zaildu egin dela. Eta uste dugula hori bezalako mugikortasun eredu bat, eta mugikortasun plan bat sustatu behar dela ere zonalde honetan. Ondo. A ver, Paula. Sí, un poco en la misma línea, ¿no? Que también nos han trasladado que aunque pudiera ser comprensible el tema de la rotonda, es verdad que lleva muchísimos años este tema de cómo maniobra mejor o peor cada uno de los autobuses que suben hasta allí, pero parece, por lo que nos han trasladado, que la forma de hacer la rotonda lo que está suponiendo es obviar el problema que hay al final del trazo, que es que al final esa acumulación de coches y esas caravanas que se forman, aunque se ponga zona 20 y demás, si arriba no se regula y no se hace nada, parece que estamos obviando eso. Igual a los autobuses y a los autobuseros y autobuseras les estamos facilitando en cierta manera que puedan maniobrar. Habrá que ver. Pero también es verdad que si no se regula la parte de arriba, por mucho que el autobús dé antes la vuelta con la nueva rotonda, desde luego se está obviando el problema de arriba y se siguen acumulando coches en zonas donde no se puede aparcar y seguimos teniendo un espacio verde y que debería estar mucho más protegido lleno de coches. Con esto quiero trasladar un poco también lo que nos han comentado vecinos y vecinas de allí, que están muy preocupados, aparte de por la rotonda, porque bueno, ya lo han trasladado a la presidenta y no hace falta que lo vuelva a hacer yo, pero sí que es cierto que la parte de arriba sigue haciéndose caso omiso a lo que ocurre y es verdad que hay caravanas, en verano se incrementan y yo también he podido comprobar que es verdad que desde que se dio esa licencia pues hay mucho mayor tráfico de coches, ¿no? Eso es algo que podemos verlo cualquiera. Entonces, que por mucho que se haga esa rotonda, yo sí que solicito que por favor se intente regular, no sé si con lo de 20 km/h o teniendo en cuenta todo lo que está diciendo la gente de allí, que también lo conocen bien, y que a mí al menos me gustaría saber si vamos a poder hablar de esas medidas, aunque la presidenta no esté de acuerdo con ellas, de ese proyecto que han presentado vecinos y vecinas, porque igual puede ser interesante alguna de las medidas a combinar con lo que se nos acaba de decir. No creo que sean incompatibles. Igual también hay que tenerlas en cuenta y poder echarle un vistazo a lo que nos está diciendo la gente que mejor conoce aquello, ¿no? Entonces, bueno, que se tenga también en cuenta esto, que las demandas no solamente vienen por parte de Euskotren o de Bizkaibus, sino que, bueno, vecinos y vecinas de la zona ya llevan bastantes años reclamando que aquello pues se organice, se proteja y que se tenga en cuenta que el tráfico de coches que hay allí pues cada vez es mayor y que parece que no se está haciendo nada al respecto. Bueno, Álvaro. Yo, sin ánimo, no voy a entrar en discusión, pero por recordar un poco, no sé si os acordáis que hace unos años pusimos como ayuntamiento un carril bici, se limitó la velocidad, se tuvo que quitar el carril bici y se tuvo que aumentar la velocidad. Entonces, quiero decir que en medidas que se han intentado para evitar esa cantidad de
o para cambiar la movilidad de la zona, al final, véase por presión de quien sea o presión incluso de los autobuses, han ido decayendo. Entonces, si ahora vamos a estar todos de acuerdo en volver a implantarlas, pues a mí me parece una estupenda idea, pero hay un histórico, hay un intento además del área de urbanismo del ayuntamiento de instalar esas medidas y se quitaron los tranquilizadores, se subió la velocidad, se quitó el carril bici. Entonces, la verdad es que seguramente habrá mucha gente ahí con muchas opiniones diferentes y actuar a gusto de todos es complicado. Y actuar a gusto de todos los que visitamos Azcorri más todavía. No, sin más, ¿eh? Eduardo. Sí, yo por terminar, insistir en que es una zona protegida y yo creo que si la rotonda se hubiese hecho en la zona de Alta, donde está para el autobús, que está en la zona más urbanizada y más construida, porque ya la acera justo hasta allí, y se hubiese hecho hay espacio más urbano para haber hecho la rotonda ahí arriba, en vez de haber bajado hasta tan abajo, haber afectado tanto al espacio verde. Yo creo que si está la solución hubiese sido mejor. Técnicamente no sé, lo habréis mirado, pero en la zona alta, donde está el autobús, donde la vuelta ahora marcha atrás, yo creo que casi la rotonda cabría sin tocar nada de la zona protegida. Pero bueno, simplemente yo digo porque estamos afectando una zona. Se quitó un chiringuito porque estaba en una zona protegida y molestaba y las especies que ahí había. Entonces ahora estamos urbanizando aquello que parece, no sé, ya solo falta que le pongamos aceras hasta abajo. No sé, estamos perdiendo una zona bonita, no sé. La razón por la que se ha hecho ahí abajo es porque son terrenos municipales, la parte de arriba no lo es. Y es un uso provisional que se le ha dado a la rotonda y entonces por eso se ha puesto ahí, en esa parte de abajo. Es que creo que en la comisión anterior creo que os trajo unos planos en el que os indicaba Los planos los vi, pero además en el informe, que os he traído la copia, ahí tenéis la motivación y tenéis también la conclusión del informe. H. Bildu ya lo tuvo. Toma. Hombre, yo te digo la propia carretera, ¿eh? La carretera será espacio público. La propia carretera, donde está de ahora para el autobús y No la marcha atrás. no da, hace falta tener mayor espacio, por eso. Pero yo creo que hubiese afectado menos al medio ambiente. Ahí con quitar un poquito menos de hierba, es que la obra que se está haciendo ahora es tremenda. Bueno. Entonces yo creo que al medio ambiente hubiese sido mejor hacerla ahí arriba y hubiésemos dejado la zona de abajo libre y verde entera. Pero bueno, eso es mi opinión. Y era la primera opción, de ponerla ahí arriba, que es al final donde termina el autobús y donde está la parada, no tener que ir hasta abajo. Es que es lógico, pero ha sido por eso, por ese motivo. Gracias. Hildo beretik ere bai, zonaldea babestua dagoenez, eta hori guztia bai guk ere hobeto ikusten dugula, eta inondik inora zalantzarik ez dugu jartzen goiko aldea egokiagoa izango litzatekeela. Esaten duzu beko aldea udal lurrak direla, goiko aldea zonalde pribatua dauka, horrez legoke aukerarik beste obra da lan publikoetan bezala zati hori edo behar den zatitxo hori hartzeko? Bueno, kasu honetan espropiazioaren bidez edo dana dalakoa beste lan publiko batzuetan horrela egiten da, indar nagusia edo guztion onurarako, ez? Aurre ikusten delako lan bat izango dela eta hori, orduan guk bai ikusten dugula goiko aldea izango litzatekeela egokiagoa hori egiteko. Eta gero bestetik eta esatea, lehen hausnarketarekin eta, ez? Bai, gauza batzuk argi dagoena da, herritarrok lehenengo eta behin ez dugula onartzen, aldaketak askotan ez zaizkigu gustatzen, baina uste dugu batzutan pisu nahikoa egon daitekela edo arrazoi nahiko egon daitekela mugikortasunari dagokionez ere aldaketa batzuk sustatzeko eta hori egin ahal izateko instituzioari dagokio. Gustatzen zaigu gutxiago ala gitxiago horrelako erabaki batzuk hartzea, baina uste dugu beharrezkoa dela. Jartzen balin badugu mahai gainean, oinezkoen eta kasu honetan ere bizikletara erabiltzaileen erabilera sustatu behar dela, autoen kalterako izango da zoritxarrez. Hartu dira erabaki batzuk hemen, gustatuko litzaizkigun baino gutxiago, baina beste hiri eta herri batzuetan ere hartzen dira horrelako erabakiak, eta batzuetan deserosoa da, agintean zaudena, baina hartu beharreko erabakiak direla uste dugu, guztion onurako eta gure ingurumenaren onurarako ere bai.
Ikainaren 15ean, Ibarbengoako metro geltokiaren alboko parkina ireki zen, Tosuko landaren gainean erekitako proiektuak ezinegon handia sortu zuen auzokideen artean, eta ugariak izan ziren protesta udalerri osoan, eta baita haratago ere. Oihartzun hori entzungor, baina udal gobernuak aurrera jarraitu zuen proiektua egin arte, gaur da eguna martxan dagoena, guk argi adierazi dugu gure kontrakotasuna zeratik, aparkaleku disuasorio bat egiteko leku egokia ez zelakoan, eta are gehiago andramari urbanizatzeko aitzakia zenaren beldur ginelako. Orain Ibarbengoako metro geltokia eta Tosulanda gainean erekitako parkina martxan daude, eta jakineko genuke datu hauek. Lehenengo zenbat erabiltzaileek hartu dute metroa Ibarbengoako geltokian ireki zenetik gaur arte, zenbat erabiltzaile jaitsi dira metrotik Ibarbengoako geltokian ireki zenetik gaur arte, zenbat ibilgailuk erabili dute Ibarbengoako parkina ireki zenetik gaur arte, eta horietatik zenbat erabili dute metroaren konbinatua. Bueno, zuek dakizuelez, ez da gure eskumenekoa, eskatzen dituzuen datuak, ez dira gut ditugun datuak, Bizkaiko garraio portzergoari eskatu beharko dizkiozue, edo bestela ctb.eus webgunean argitaratzen direnean ikusi. Esaten dozu orain dela hilabete bat ireki egin zela geltokia, ni bai begiratu dut webgunean eta azkenengo txostena maiatzakoa da. Baina, bueno, begiratu dezaket nik edo zuek. Guk ez dekogu datu horiek eta momentuz ez ditugu eskatu. Vale, udalak ez ditu maneiatzen, ez dizkizue helarazten Bizkaiko garraio partzuergoak kolaborazioak, ez da? Ez dute bidaltzen, que no, el transporte. Bizkaiko garraio partzuergoak eta kasunetan Metro Bilbao edo ez ditu horrela. Urrengo galdera, laugarren galdera, 17.623. Bildu, nahi dozunean. Bai, berriro gatoz aspaldi eta hainbat aldiz planteatutako galdera batekin. Alangon zegoen gasolindegiaren espazioaren egoeraren inguruan hain zuzen. Guk egindako galderei erantzun orokor eta zehatz gabeak eman zenizkiguten. Enpresa eta Eusko Jaurlaritzaren artean eskumenen eta egin beharren gatazka zegoela azaldu zeniguten. Lurrak baina kontaminatuta jarraitzen du aurreko erabilera dela eta. Beraz, zer egoeratan dago Antzinako Alangoko gasolindegiko lurren garbiketa? Noizko aurre ikusten da garbiketa bukatzea? Zein da udalak toki horretarako aurre ikusi duen etorkizuna? Vale. Álvaro. Sí, Gunón. Bueno, la semana pasada, bueno, un poco histórico, previo. La última comisión que hablamos de este tema, que no recuerdo cuál fue en abril, o digo en abril no puede ser, no. Bueno, la última comisión hablamos de que estábamos pendientes de que Gobierno cerrara con Repsol algunas condiciones que le había ampliado sobre la primera toma de muestras que hizo del espacio. Entonces, la semana pasada ha entrado la solicitud de licencia por parte de la empresa contratada por Repsol para hacer la siguiente cata de suelos y la colocación de un piezométrico para medir la humedad y el nivel freático del terreno. Y bueno, pues está tramitando la licencia. Entonces, una vez, esa es la documentación que decía la última vez que faltaba de aportar por parte de Repsol al medio ambiente del Gobierno vasco. Una vez que Repsol aporte esa documentación, el Gobierno vasco tiene que indicarnos dos cuestiones o tres cuestiones. La primera es quién tiene que descontaminar, que no sabemos si se mojará o no se mojará. Segundo, el nivel de descontaminación. Y tercero, evidentemente, los plazos. Entonces, sigue el proceso que está siguiendo, es el que corresponde a la normativa, que es el de Repsol tiene que aportar ahora la documentación correspondiente a cuál es la calidad de los suelos y luego el Gobierno vasco indicarnos qué procedimientos de descontaminación hay que hacer. Cuando el Gobierno vasco indique quién descontamina y cómo, pues procederemos. Si le toca a Repsol, pues le requeriremos a Repsol que lo haga, y si nos toca a nosotros, pues lo haremos nosotros. Eta etorkizunari buruz, ez dakite zer pentsatzen ari zarete edo zer pentsatuta daukazuen edo
Sinceramente, no lo tenemos decidido. También depende mucho del nivel de contaminación que tenga el suelo para tomar una decisión de cuál puede ser el uso definitivo, porque tampoco sabemos el alcance de la limpieza según el uso. Vale, mila esker. Bueno, bosgarren galdera, 17.636. EH Bilduk egindakoa. Vale, orain gutxi arte arruntena zen udaleko brigak ikustea udal jabetza diren bankuan konpondu edo ordezkatzen. Obra txikiak egiten eta baita ere hauteskundetarako panela jartzen ere. Gutxika baina gero eta enpresa gehiago ikusten ditugu lan hauek egiten. Azken hauteskunde kanpainako panelak... Hori ez da. Bai, preguntando por los paneles informativos. Sí, paneles informativos edo... Hori da, pues hau da. Hau da irakurtzen dagoena. Bai. Bai. Kontratutako Peninorte SL enpresa, atentzioa ditzen du lehen langile batzuek haize egiten zituzten lanak egiteko, orain udalak bestelako bidetara jo behar izatea. Brigadek lan karga handiegia badute lan... Ez da hori da hurrengoa. Nik ez dut ondo entzuten, baina... Ez daukate... Bieti, irakurtzen dut nik? Esan dut, 17... Bale, barkatu, bai, liatu naiz. Ez que hauek ere dira paneletakoak, barkatu. Ni nahaztu naiz. Bai. Bale, hilabeteak igaro dira Harri Luzeko zarrean informazio panela jarri zirela, teorian Nerea eta Portu Sarreko aparkalekuen egoeraren berri emateko asmoz, panel zeinale horiek jarri ziren, baina ez dira martxan egon, neguan ez da horren beste beharrik egon, ez delako arazo handirik izaten inguru horretan aparkatzeko, udan ostera hasi dira arazoak, are gehiago Portu Sarreko aparkalekoa horretan dagoenetik. Kotzen joan etorria etengabea da, eta lekurik ez dagoenez autopilaketak sortzen dira inguruan. Paneletan lekurik ez dagoela agertuko balitz, auto batzuk ez lirateke errepidera sartuko eta pilaketak kutsadura eta sarata murriztuko litzateke. Eta galdera da zer dela eta ez daude martzan informazio panel horiek eta noiz arrokusten duzue martzan egotea. Bueno, alde batetik, badirudi alarma egoerak atzeratu egin du ekipo batzuen hornidura, ez dira heldu denborean, eta beste aldetik bai izan dute montajearekin arazoren bat. Pasadan astean izan zuten arazoren bat, ereagan jarritako switch bat gaizki zegoen, switch da fuente de alimentación, gaizki zegoen, eta ja konpondu egin dute, probak ari dira egiten, eta esaten dute abuztuaren lehenengo astean martxan egongo da. Nelma. Bai. Bale, hurrengoa, zuena. Ere bai, 17.638. Bai, bueno, hori, esaten nuen hori lehen brigadak egiten zituen lan batzu, baina poliki-poliki lan beraiek egiten zituzten lan batzu, beste enpresa batzuk hasi direla egiten. Orduan, atentzioa ditzen digu, lehen langile batzuek haiz egiten zituzten lanak orain udalak bestelako bidetara jo behar izatea. Brigadek lankarga handiegia badute, lanpostu berriak sortzea, aztertzea proposatzen dugu, eta lankarga ez badarazoa, jakin nahiko genuke hautze. Zeintzuk dira azken urtean brigadak egitari utzi dizkion lanak, enpresa azpikontratatuek lan horiek egiteko eta arrazoiak. Hemendik aurrean lan horiek externalizatuko ote diren, da gure galdera, zergatik ez da aurreikusten kontratazio zuzenak egitea beharrezko ohiko lan horiek egiteko. Brigadak ematen duen zerbitzu eta lan publikoaren suntziketaren aurrean ote gauden da gure zalantza eta gure kezka, eta ia udal gobernuak azken helburu bezala ari du brigadaren lana azpi kontratatzea edo zuek diozuen bezala kontratatzea. Bai, Iñigo. Bai, egunon. Bueno, en principio yo voy a contestar como edificios municipales a la labor que realizan las brigadas. No sé si luego en la comisión seguirán explicando alguna otra de las preguntas, pero en principio a edificios municipales, a las brigadas, se nos suelen indicar de Secretaría General para colaborar. Creo que estáis hablando de las elecciones principalmente, de las últimas elecciones y de algunos actos. Entonces, en principio, las brigadas de obra y servicios montan colegios electorales con efectivos disponibles en cada momento, siempre con todos los posibles. Hay que tener en cuenta también que esto ha sido en julio, estas últimas elecciones han sido en julio, y hay que tener en cuenta también que ha habido, creo que recordar, que 3 centros nuevos. O sea, había a debate de movimiento de material por el COVID, el movimiento de mesas que había que retirar, etcétera. Entonces, bueno, en principio,
edificios municipales contestamos, queremos dejar claro que siempre tenemos el apoyo a Secretaría o quien nos lo indique de todas las personas disponibles, que no hay ninguna intención de subcontratar, pero que hay momentos, obviamente, que con lo disponible, pues según el encargo, no es suficiente y, bueno, pues hay algunas veces puntuales que se tira de algún apoyo externo, pero vamos, que no hay ninguna intención de no hacerlo desde brigadas con todas las posibilidades que tengamos o con todos los recursos que tengamos. Eta, eske galdera batzuk erantzunari geratu dira. Orduan ez dakit beste nolabait erantzun ahal diguzue. Galdetzen genuen ia zeintzuk diren brigadak azken urteetan brigadak egitari utzi dizkion lanak. Hau da, zeintzuk izan dira azpikontratatuta izan diren lan horiek. Eta ia egindako horiek hemendik aurrera externalizatuko diren. Bueno, lo que vamos a hacer es enviaros por escrito concretamente cuáles son las que nos han hecho, para que podáis verlo, pero vamos, en principio pues simplemente se tira de esos contratos cuando la necesidad, bien por nuestro departamento o por otros, pues en ese momento concreto no se puede abordar al 100%. Pero vamos, os lo mandamos. Rikasko, eta horrelako egoera berezietan, behar gehiago, langile behar gehiago dagoenean, zergatik ez aurre ikusten kontratazio zuzenaren bidez, imaginatu lanpoltza bat egongo dela bertan, kontratazio zuzenaren bidez aurre egitea lankarga horri. Bai. Eskerrik asko. No se me ha escuchado. Vale, que habéis presentado la pregunta también a la Comisión de Organización y Cuentas y que desde ahí también se os contestará, pues aparte de esas 5 preguntas que habéis presentado, en concreto las 3 últimas. ¿Vale? Bueno, no sé. Vale, el siguiente es del Grupo Popular con el número 18.463. El Grupo Municipal Popular de Guecho solicita la instalación de un espejo en el cruce de la calle Urquijo con la calle El Pinar, ante la falta de visibilidad existente cuando te incorporas a la calle del Pinar desde la calle Urquijo. Porque los coches están aparcados en la calle Pinar, en la parte de la derecha, entonces cuando sales de Urquijo no ves. Entonces, si no ves el coche que viene desde la calle El Pinar. Entonces, te tienes que salir mucho y yo he visto algún accidente. Bueno, estos días he hecho ese cruce, porque además vivo ahí en la zona y he hecho ese cruce y bueno, ves o no ves, o sea, debidamente está señalizado, está el stop en la mano izquierda y está también en la parte baja marcado el stop y además la línea donde te puedes acercar para ver si te viene algún vehículo está sobrepasado los aparcamientos que están en la calle Pinar, como dices. Técnicamente se considera que no es necesario. La colocación de ahí de un espejo porque dice que la visibilidad es correcta. No sé. Se podrá analizar mejor, pero es lo que me trasladan. Vale, no sé. Es peligroso, ¿eh? A mí me han dado una vez viviendo por la calle Pinar. Sí, ya te digo que he hecho varias veces esta semana el cruce, pues porque sabía que estaba la pregunta aquí en comisión y para comprobarlo. No sobra. Un espejo ahí que no sobra, o sea, no vendría mal. Ya te digo que ya se podrá analizar mejor, pero que en estos momentos a lo que me trasladan es que no ven necesario porque hay una correcta visibilidad. Vale, gracias. La siguiente también es vuestra y es también de un espejo. Sí, es en la calle La Trinidad con Andicoeche, porque resulta que había un espejo en la esquina que al hacer la obra voy a leer. El Grupo Municipal Popular de Guecho solicita que se vuelva a poner el espejo situado en la calle Andicoeche, esquina con la calle de la Trinidad, donde estaba, porque con la nueva ubicación no ayuda a la visión como debería ser. O sea, al estar más abajo, al haberlo puesto más abajo,
Entonces, los que vienen por la calle Andicoeche para cruzar la Trinidad ni se dan cuenta que hay un espejo tan abajo. Entonces, y aparte que el espejo distorsiona la visibilidad, los coches que vienen por la derecha. Vale, bueno, se había colocado en esa parte de abajo porque se ha habilitado un nuevo paso de peatones que antes no existía. Sí. Entonces se había colocado ahí. Sí, es verdad que así es como me lo comentan, que se movía el espejo y entonces no se sabe el motivo porque además tampoco está golpeado el espejo, pero se movía. Y Pero más de una vez las brigadas han tenido que ir a ajustarlo. La cuestión es que ya lo hemos vuelto a mover y está en la ubicación anterior. Es que se movía desde que lo pusieron en el sitio nuevo, Antes no se movía. No, que cuando estaba en el ángulo por algún motivo desconocido que se movía, no sabemos el porqué, pero que ayer ya lo pusieron en la ubicación nueva. Ya. O sea, nueva, perdón, el anterior. Pero se mueve constantemente, O sea, ¿Vale? que el espejo siempre o sea, aunque lo coloquéis, al cabo de esto está otra vez movido. O sea, no es un espejo seguro. Porque se mueve constantemente. Es que yo creo que la hemos reubicado otra vez. Ah, pues no, vale. Gracias. Vale. A ver, ¿dónde tengo la lista? Hurrengo galdera... Hurrengo galdera da EH Bildu egindakoa bai, ez da, 18.559 izan dute, bai? Ez hemen daukat Isabel, baina ez dakit hemen dago. Bai, a ver. Bueno, hau da etxetxukoa, así que beraz... Bai, bueno, bai, hitz egin dugu horren inguruan, baina, bueno, bai, esan nahi genuena, eta, bueno, horrere asaltzen dena da apur bat, testuan, egoera berez larria da, lehen aipatu dugu, baina, bueno, gogoratu beharra dago, otsailean udal batzara eraman genuela urgentziazko mozioa, eta eseskoa bozkatu zala. Eta momentu honetan gaude arriskua daukan eraikin bat dagoela eta neurri batzuk hartzen ari dira, baina uste dugu igual aurretik erreakzionatu izan bagenu ez geundekela egoera honetan. Besterik gabe, gutxi gora bera geratzen dira erantzun da, ez guk nahiko genuken bezala, baina utz ditzakegu erantzuntzat. Bale, nahi dozu zerbait esanez? Bale, hurrengo galdera orduan pasatzen gara, zein da? Bai, 18.620, EH Bilduk egindakoa? Nik egingo dut. 2019ko irailaren 4an Getxoko udalak argitaratuko prentsa oharraren bidez jakin izan genuen Getxon eremu eta kopuru mugatuan patinete elektrikoak alokatzeko aukera eskaintzen zuen enpresa bati baimena eman zaiola zerbitzu hau eskaini ahal izateko. Ikusi berri dugu patinete elektrikoen bigarren proba pilotua hasi dela. Arduratzen gaitu, lehen proba pilotuan esan genizuen bezala, zerbitzu hau eskaintzen duen enpresaren webgunea arakatu ostean, euskarak duen presentzia ezak. Bertan gazteleraz eta ingelesez ematen da informazio guztia, eta patineteetan itzatzitako esaldiak ere, bi hizkuntza hauetan besterik ez dira agertzen. Eta horrez gain, jakin nahiko genuke, zergaitik eginda bigarren proba pilotua, zein da lehen probaren balorazioa, enpresa honekin sinatutako akordioan hizkuntzari dagokion baldintzarik dagoen, zein, beste enpresaren batek aldauka aukera gauza bera egiteko, enpresak leku publikoaren erabileragatik zeozer ordaintzen aldu? Eskerrik asko, Joseba. ¿Por qué se hace esta segunda prueba piloto? Primero porque hay alguien que ha pedido una autorización para hacer una actividad de alquiler de patinete eléctrico, ¿no? Como servicio. Es decir, si no hubiera solicitudes, o sea, el Ayuntamiento no ha promovido absolutamente nada. ¿Cuál es la valoración de la primera prueba piloto? Creo que la dimos en enero y creo que informamos en comisión, no sé si a preguntas de algún grupo, pero bueno, si no, repito. Bueno, la primera, hicimos una nota de prensa en la que dimos cuenta de un poco los resultados, ¿no? Que fueron, yo creo que hablábamos de 5.900 movimientos, bueno, y que no había cero incidencias. Como sabes, la primera prueba piloto estuvo vinculada
y por eso era prueba piloto, a lo que es el frente costero, más vinculada al ocio y al turismo que a la movilidad en sí mismo, salvo el eje que iba desde la plaza de la Estación de las Arenas a Govela y a Fadura. Entonces, bueno, pues esa fue la experiencia en un periodo no muy adecuado, porque era pues de octubre, septiembre, diciembre. Quiero decir que no era el más indicado como modelo, es decir, lo que estábamos precisamente era esa mejora de la movilidad sostenible. Estábamos experimentando a ver cómo funciona a escala ese tipo de patinetes. El salto cualitativo de la autorización, en los términos que está en la normativa vigente, lo que podíamos era limitar, en este caso, ciertas condiciones como ayuntamiento. Es decir, nosotros no decimos por dónde pueden rodar, eso es normativa superior porque es general, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue fijar, sí, en el servicio dónde puedes aparcar y por dónde te puedes mover. La APP limitaba los movimientos a ciertos itinerarios. Bueno, el resultado fue relativamente, fue bueno. Ellos así lo manifestaron y detectamos necesidades que a futuro deberíamos ir cubriendo, ¿no? Fruto de eso y fruto de la situación actual en la que estábamos, ya presentaron antes del COVID su idea de intentar una segunda prueba piloto vinculada más a la movilidad general con el municipio, dentro de todo el municipio y, sobre todo, por demanda que habían detectado existente con los municipios colindantes. Entonces, fruto de el momento en el que estamos, una vez pasada la pandemia y vuelta a cierta normalidad en materia de movilidad, pues vimos la oportunidad de ceñirnos a una segunda prueba piloto en el que ya marcáramos la movilidad en nuestro municipio mediante zona 30, que como sabes está ampliada, y con los municipios del entorno que quisieron, que en este caso Verango y Sopela se unieron, en un entorno ya de verano, otoño, que nos va a permitir tener ciertos datos, no sobre la movilidad, sino sobre la explotación de este tipo de servicio de movilidad sostenible. Es decir, la idea del ayuntamiento, en principio, no está en implementar un servicio de patinete público de alquiler. Pero es evidente que hay un recorrido que está pasando en otras ciudades y nuestro objetivo es marcar claramente que en Guecho eso va a estar regulado. Y va a estar regulado básicamente que no nos pase lo que en otras ciudades con el tema de aparcamiento en acera, etcétera, limitando esos espacios. Entonces, vamos a ver hasta dónde nos da esa experiencia. Evidentemente, no tenemos todavía datos cuantitativos, pero sí cualitativos. Se están realizando movimientos, básicamente, curiosamente, el eje que más se está moviendo desde un punto de vista de movilidad, es Verango-Guecho y Verango-Sopela, lógicamente pues están en dos destinos bastante habituales para su ciudadanía y pues está funcionando. Esas son las razones básicamente de inicio y no ha habido ninguna incidencia hasta ahora, es decir, seguimos la tendencia del año pasado y veremos hasta dónde llega. En septiembre esperamos y ofreceremos datos, los primeros datos a ver cómo va. Por lo menos en julio, que es probable que los tengamos. Con respecto a las condiciones sobre el idioma, evidentemente nosotros no podemos obligar, porque es una simple autorización. Lo que sí hemos acordado con ellos es la APP está en euskera, castellano, inglés y francés, es decir, cubre todo y cumple en principio con toda la normativa. Evidentemente tampoco podemos, es decir, intentaremos dar el siguiente paso, que es que en la web aparezca también en euskera, pero es una petición, ¿vale? Entonces, es una web privada, particular, y como tal, seguro que están interesados también ellos en mejorar. Pero esto tiene un recorrido, porque no olvidemos que también para ellos es una empresa que acaba de nacer para este sistema, es decir, no es ninguna gran multinacional ni ninguna empresa de ámbito, sino una empresa local de emprendedores vizcaínos que están desarrollando un proyecto. Entonces, insistiremos e intentaremos mejorar en lo que no tienen todavía en euskera, ¿vale? ¿Tiene otra posibilidad otra empresa de desarrollar esto mismo? Evidentemente, al ayuntamiento puede pedir autorización en los términos que ha pedido esta cualquier empresa. Es decir, esto, lógicamente, nosotros podemos regular y en función de la regulación y de la petición se dará la autorización o no. Y, evidentemente, no paga nada, como cualquier otro vehículo que circula por nuestras calzadas o espacios públicos. Con respecto al tema del euskera, no se puede obligar, pero si es un servicio que da el ayuntamiento o que permite el ayuntamiento, yo creo que sí que obligar no, pero en cierta manera y sobre todo destinado a la movilidad
ya no tanto del turismo, del ocio, como decías antes, sino a la movilidad de los guechotarras, pues que menos que estén en euskera también. O sea, por lo menos sugerir o, bueno, proponerlo, ¿no? Obligar, no sé hasta qué punto, pero bueno. Y en el caso del pagar, bueno, entiendo que, supongo que una terraza, un bar, cuando usa un espacio público, paga. Entonces estos scooters también están utilizando un espacio más o menos público. Entonces, bueno, podría pagar también, digo, que no sé muy bien si se podría hacer, al ser espacio público, lo que utilizan para dejar los scooters, ¿no? Igual que las bicicletas en alquiler que tenemos en el municipio, Ya. tienen que pagar. Bueno, pero esto es una empresa privada, las Y las bicicletas, que ¿no? alquilan bicicleta privada, También. hay empresas también. Es decir, pero es que no pagan por el uso, es decir, como los vehículos en la calle que no tiene OTA no pagan aparcamiento y también ocupan un espacio público. Es un vehículo homologado que circula por las calzadas donde puede, circula y aparca donde está autorizado. Y donde no está regulado el pago por el sistema, las motos no pagan OTA. ¿Me explico? Entonces, la regulación no es municipal en ese tema, es una regulación general. Sí, pero bueno, se Del supone que es un vehículo. servicio que permite el ayuntamiento. Es una empresa privada, lo está permitiendo el ayuntamiento, con lo cual, si está utilizando el suelo público, no sé. Es un vehículo de movilidad personal, al igual que otros muchos, entonces tendríamos que regular el canon, regular el aparcamiento de los vehículos de movilidad personal y que pagaran todos o ninguno. Es decir, no puedes discriminar en función del tipo de vehículo. Es decir, porque aquí regulas el aparcamiento y la ocupación del espacio público para los que corresponda, para quienes quieran, pero en un ámbito Hay determinado. unas tarifas que paga el usuario del patinete, está pagando unas tarifas, con lo cual hay un negocio, digamos, que están, ¿no?, ganando dinero, con lo cual, bueno, no se podrían pagar Yo no digo que no podrían pagar, pero que no puedes discriminar. Quiero decir, hay empresas que alquilan bicicletas, empresas privadas que alquilan bicicletas en Guecho y utilizan los espacios públicos de movilidad o los coches en alquiler. Quiero decir que los sistemas de movilidad, cuando utilizan el espacio público, al igual que el resto de vehículos, pagan como el resto de vehículos. Si hay OTA, pagarán, y si en espacios libres, no pagarán, siempre y cuando aparquen debidamente. Bai, bukatu dugu. Hurrengo galdera, zuena, 18.622. Jakin dugunez, lan batzuk burutu dira nagusien etxearen inguruan, zehazki ate aurrean, aparkalekuko marra kolorez aldatzeko. Orain arte ambulantzientzako lekua zen, lerro hori bidez mugatua, baina orain marra horiek estali eta lerro zuria jarri dituzte, aparkaleku arrunt gisa. Honen aurrean jakin nahi dugu, zer irizpideren arabera eginda aldaketa hori? Aldaketa honen berri eman zaio nagusien etxea kudeatzen duen Ibar Nagusi elkarteari? Horrelako jarduketa gehiago egingo dira zonaldean? Bueno, kasu honetan, irizpide bakarra da udaltzaingoari eskaerari erantzutea. Hemen bakarri bidezaintzak ofizioz jarduten du, jaso egiten du udaltzaingoetik barne eskaera bat, esan ez espazio hori ez dela erabiltzen ambulantzientzako, ez dela erabiltzen eta hori irabazi daitekela ibilgailuentzako aparkamentu bi. Besterik ez, azpiegiturak edo kasu honetan bidezaintzak bakarrik jardu egiten du ofizioz. Ez dago beste erabakirik. Nagusi etxeari abisoa eman zaio ez? Gure partetik ez, baina gu horregatik, gu bakarrik egiten dugu aldaketa hori ofizioz, normalean nolan lan egiten dute, udaltzaingoak udalean ikusten dituzte puntu batzuk, esaten dute nola
hobetu daitekeen puntu horiek eta bidaltzen dituzte eskaerak bidezaintzari. Bidezaintza jaso egiten ditu barne eskaera horiek eta egiten ditu. Bueno, llama la atención desde luego que se hagan estos cambios, primero sin avisar a los usuarios de la Nagusien Etxea, que como sabéis está abierta desde la mañana hasta las 4 de la tarde, haciendo sus propias medidas de seguridad como tiene que ser, que no se les avise y luego, hombre, claro, la ambulancia no lo usa, pues menos mal, pero si tiene que utilizarlo cuando encima son personas mayores, la mayoría de los usuarios de Nagusien Etxea, pues bueno, que tengan esas líneas ahí por un aparcamiento menos en Romo, pues fíjate cómo andamos, ¿no? Otras cosas se podrían quitar, más que precisamente una ambulancia para la Nagusien Etxea. Bueno, esa es nuestra queja por lo menos. Luego, evidentemente, haced lo que queráis y la policía municipal también. Recogida. Venga. Hurrengoa Elkarrekin Podemos. Sí, voy a ir leyendo. Bueno, desde el Grupo Municipal Elkarrekin Getxo solicitamos a la presidenta de la Comisión de Territorio que responda a las siguientes cuestiones. Nos gustaría conocer la situación del polígono de Rotacho en la actualidad, ya que en la comisión del mes pasado se comentó que se estaba a la espera de poder determinar, según el convenio vigente, quién llevaría a cabo las tareas pendientes en la zona y saber cuál es el objetivo de las obras a realizar. Eskerrik asko. Vale, pues hemos tenido ya unas cuantas reuniones al respecto. Quiero transmitir que creo que estamos en un proceso ya de solución, ¿no? Bastante claro, y me han quedado claras esas diferencias interpretativas, las actuaciones que hay que realizar, y bueno, tanto los juristas de la propiedad como los del ayuntamiento también están hablando entre ellos para ver cómo se redacta ese acuerdo, y bueno, todavía no está cerrado, pero sí transmitir que yo creo que estamos en un proceso de solución y de un acercamiento bastante grande, para intentar ya cerrar el caso. Vale, pero de plazos de momento nada, porque hay que cerrar ese acuerdo, ¿no?, entre las partes, entiendo. Habría que cerrar ese acuerdo y luego, bueno, pues dar un plazo para esas actuaciones que habría que realizar. Pero bueno, estimamos que en meses, pues 6, 7, 8 meses esté ambas cosas hechas, tanto el acuerdo como las actuaciones que hay que realizar para la cesión. Vale, es que en base a esto, en los últimos días nos han comunicado que en la zona de Zubilletas, en el camino, hay unas vallas, y también quería preguntar si se debe a algo que tenga que ver con lo que se está hablando con la gente del polígono de Rotachu o no tiene nada que ver. Parece que se está invadiendo el camino y, bueno, pues a ver si está relacionado con esto directamente. En principio no tengo conocimiento de que sea nada al respecto. Vale, la siguiente pregunta era sobre la rotonda de Andramari. La voy a leer. De todas formas, solicitábamos saber hasta cuándo estaban paralizadas las obras, cuándo estaba prevista su finalización y el motivo por el que nos ha pedido el informe de medio ambiente sobre la afección de las obras en el entorno para la realización de la misma. Bueno, como ya se ha contestado, también pedíamos y solicitábamos datos sobre la ocupación del parking de Ibarbengoa, evolución de datos desde la apertura y afluencia del mismo. Lo solicitábamos porque como siempre tenemos que registrar con bastante tiempo las preguntas para la comisión, pensábamos que era tiempo suficiente para que el área pudiera pedir los datos, en este caso al Consorcio de Transportes de Vizcaya. Vuelvo a solicitar, ¿se pueden pedir, aparte de lo que esté publicado en la web, que dicen que hay un informe desde mayo? Quiero decir, los datos nos pueden interesar también para hablar de temas de movilidad a corto y medio plazo, ¿no? Sí, pero en estos momentos no, o sea, no los hemos pedido. Nosotros no, vale, no los hemos pedido, los podéis pedir también vosotros, me supongo. O sea, eso es algo público que está en la página web y los podéis mirar ahí, los podéis consultar. Vale. Pues los pediremos nosotros entonces, si falta algo en la web. No suelen ser muy claras estas páginas web a la hora de rescatar datos y por eso intentábamos pedirlos precisamente al área, porque creíamos que podía ser positivo también en la comisión poder analizar y poder ver si esto nos podía reportar, pues no sé, algún modelo de movilidad más allá del de los coches y de los parkings.
Y no digo que no, Paula, lo que estás diciendo no digo que no. Lo único que también es... yo. Sí, claro, si te interesan sí. a ti, a mí en estos momentos no creo que la apertura de hace un mes el parking nos dé unos datos estadísticos muy fiables y más después de la época en la que hemos vivido y la desescalada que hemos tenido. Entonces, sí es verdad, o sea, sí nos vendrían bien esos datos, pero cuando se pase algo más de tiempo, no en estos momentos. La apertura de hace un mes. No lo considero así, vamos. Vale. Bueno, también solicitábamos conocer cómo se realiza la supervisión y mantenimiento de las papeleras en paseos como el que va desde el Metro Aibo al ascensor para poder controlar que no estén a rebosar durante varios días o semanas y de las fuentes, dado que nos consta que en algunos lugares llevan tiempo sin funcionar. Bueno, por la parte que me toca, bueno, reconocer que ha habido un desajuste en el servicio en la zona de Aiboa, que no ha durado semanas, evidentemente, derivado de la cobertura mediante contratos de interinidad en el periodo de verano, de vacaciones del personal habitual. Y bueno, pues está corregida. Creo que fueron 3 días, exactamente lo que duró el desajuste en la recogida de papeleras de la zona. No se ha detectado en otros puntos, más allá de que pueda haber desbordes por cantidad de usuarios y cantidad de uso de ciertos puntos del municipio, pero que se recogen a diario. Y el resto, las fuentes. Las fuentes, en cualquier caso, si detectáis alguna, hay un servicio que hace el mantenimiento. Si detectáis alguna en concreto, porque decir que en algunos lugares, yo creo que... a mí no me han trasladado ninguna fuente que esté sin uso. ¿Nos podéis decir cuáles son? En la misma zona nos comentaron que había alguna que llevaba tiempo sin funcionar. De todas formas, me cercioraré de cuál es exactamente la ubicación para poder trasladarlo y que el servicio pueda arreglarlo en la avería, sí. Vale, la siguiente pregunta era sobre la situación del tanatorio de Las Arenas. Saber si las obras ya han finalizado o no y cuándo está prevista la apertura del mismo, además de saber si se ha contactado ya con los vecinos y vecinas de la zona para poder hablar de la situación con esta licencia. Sí, bueno... El micro, porfa, el micro. Bueno, os comunico los últimos contactos que estamos teniendo con los vecinos. En primer lugar, hubo contactos a nivel jurídico, hubo con algún abogado y las últimas semanas lo que está habiendo es contactos con los técnicos, principalmente con uno de los arquitectos municipales sobre algunos requerimientos que ha hecho la propiedad en relación al proyecto que se han trasladado a Funespaña para que los tenga resueltos. Por ahora no nos han notificado el fin de obra. Parece que tal y como está pues no se ha notificado. Y sí que se ha tenido una reunión con la comunidad para plantear esto y el martes que viene hay otra reunión de los propietarios con los técnicos del ayuntamiento también para analizar el proyecto y trasladar sus preocupaciones o lo que quieran trasladar para el próximo martes. Estamos a la espera de la finalización y bueno, también sabemos que el Gobierno vasco parece ser que ya ha dado un informe favorable al proyecto de actividad, pero queda todavía pendiente de que quien está realizando la obra pues presente el fin de obra y ahí se puede analizar todo lo que se está hablando con la propiedad y con quien está realizando la obra para que cumpla. Vale, muchas gracias. Luego, bueno, también preguntamos por la situación de la gasolinera de Algorta, un poco compartiendo la inquietud, ¿no?, que traslada EH Bildu, solicitando información sobre el juicio que estaba en proceso y cuál es la previsión del ayuntamiento cuando esto se resuelva y se limpie la zona. Ya se nos ha dicho que previsión de momento no hay, ¿no?, dependiendo de cómo esté el terreno. Ese juicio realmente se terminó porque antes no se ha hecho alusión al mismo, ¿verdad? Yo creo que solamente se ha hablado del papel de Gobierno vasco. En su día se nos comentó que había algún trámite abierto de que no quería ninguna de las partes hacerse cargo. ¿No hay litigio abierto? A ver, no hay ningún litigio. La discusión es que Repsol dice que ellos no tienen que limpiar y nosotros decimos que sí. Pero esa, como he dicho antes, eso tiene que ser determinado también por el Gobierno vasco, o que nosotros creemos que también el Gobierno vasco tiene que determinar quién tiene que limpiarlo, si el usuario o el propietario. ¿Y no hay un plazo establecido para ello? Quiero decir, con esto llevamos ya muchos años.
Yo pensaba que era por proceso judicial, vamos, y por eso pensaba que se estaba alargando en el tiempo. ¿El Gobierno vasco no tiene ningún tipo de plazo para poder solucionar esto? ¿Puede estar así? No puede estar así, pero ha requerido más documentación y la empresa, en este caso Repsol, va a hacer ahora las cartas para entregar la documentación que le ha requerido. Pero también nos ha pasado en otros casos, en Fadura ha pasado, entras una documentación, le parece incompleta, te requiere la documentación, tienes que volver a contratar la ampliación de la documentación que te pide, por tanto proceso de contratación, en el caso nuestro, o sea que al final plazos legales yo no sé si los hay. Claro, es que tantos años parecía que era por algo más, no sé. Lo único es que le ha requerido documentación y Repsol ha hecho ahora la contratación de la empresa que le va a hacer el estudio de suelos, ha pedido la licencia y se le concederá, supongo, en breve la licencia para que haga la toma de muestras, instale el piezométrico y emita el informe que tiene que elevar Repsol a Medio Ambiente para que Medio Ambiente resuelva de nuevo, como he explicado antes. Vale, la última pregunta era sobre los patinetes eléctricos, precisamente también porque vimos la nota de prensa y solicitábamos datos e informes en caso de existir del periodo en el que se puso en marcha la prueba piloto con los patinetes eléctricos para conocer posibles incidencias, que se nos ha comentado que no había de la primera prueba, si se ha pedido opinión a usuarios y usuarias que lo hayan utilizado y los criterios seguidos para poner en marcha esta segunda prueba con los mismos. Y quería incidir en una cosa que se ha comentado antes, el tema de la demanda. O sea, se nos está diciendo que esta empresa a la que se le ha dado esa autorización, si no he entendido mal, ha detectado demanda y por eso esta segunda prueba piloto para la que se le ha concedido la licencia, ¿no? Y por eso se ha hecho la ampliación a otros municipios. Quiere decir, se ha dicho que ha detectado demanda. Si ha detectado demanda, primero, ¿cómo lo ha hecho? No sé si al ayuntamiento se lo ha trasladado para poder pedir esa licencia para esta segunda prueba. Y de conocer cómo se mide esta demanda, saber si al ayuntamiento le interesaría precisamente, como ahora sí existe demanda y suele ser algo recurrente que al no existir demanda no se queda en un servicio público, a ver si realmente pudiera ser en el futuro un servicio a dar desde el propio ayuntamiento. Vale. Bueno, pregunta compleja, ¿eh? Es decir, la dices así de corrido, rápido y fácil, y es compleja, ¿no? ¿Existe demanda? Ellos consideran que existe demanda y, de hecho, primero, no es una licencia municipal, ¿vale? Ni es un servicio municipal. Es una autorización municipal en ciertas condiciones, conforme a la instrucción de la Dirección General de Tráfico, que es quien en este momento regula el tema de la movilidad, o sea, de por dónde pueden andar esos vehículos de movilidad personal, ¿vale? Luego la pregunta tiene un cierto tono negativo porque unes el informe con lo que interesa es las incidencias. A nosotros, sí, es lo que leo, ¿eh? Sí. Solicitamos para conocer posibles incidencias. Para nosotros la movilidad no es una incidencia, es una realidad, ¿vale? Que tenemos que potenciar desde la sostenibilidad. Evidentemente, cualquier vehículo puede generar incidencias. Y la escala del riesgo de las incidencias va en función del vehículo, ¿vale? Entonces, los datos, os pasaremos el informe que tenemos, que, bueno, no sé, pensaba que disponíais o de la información que contiene el informe, ¿vale? Lo que nosotros sí hemos detectado y hemos compartido en las rondas con los distintos grupos políticos es la necesidad de ir a vehículos de movilidad personal. Me da igual que sean mediante servicio público, mediante uso de la bicicleta privada o otros vehículos de movilidad personal, ¿vale? Evidentemente estamos hablando de ello entre todos los grupos y esperemos llegar a una conclusión. Y como ha dicho antes EH Bildu, Nerea, este es un tema complejo que va a exigir cambios y apuestas arriesgadas. Los cambios en los entornos de ciudad suponen redistribución de los espacios públicos, ¿vale? Y ya sabemos de qué hablamos todos. Entonces, no nos engañemos. Entonces, os pasaremos el informe, sí decir, porque antes era un dato incorrecto, porque me he liado, lo que ha habido en la experiencia número 1 fueron 5.123 usuarios del servicio que realizaron 6.749 movimientos o desplazamientos, ¿vale? Por decirlo de antes. Y vuelvo a repetir, el por qué vamos a una segunda experiencia piloto regulada, pues fruto de eso que nos presentaron y de nuestras necesidades. Y el PEMUS también habla de la movilidad y nos orienta, nos da ciertas directrices para hacerlo. Evidentemente, el patinete hay que incorporarlo o no
no sé si a un servicio público, no sabemos si a un servicio público, pero sí a una realidad en la vía pública, ¿vale? Entonces, el alquiler es como el coche compartido o la bici compartida. O sea, es el sistema que parece que con un único elemento puede permitir que varias personas lo usen, ¿no? Entonces, ese es el pasito. Digo pasito porque hablamos de 90 patinetes en 3 municipios, con lo cual es una escala muy pequeña, y ver cómo funciona y si realmente hay movimientos, incluso pagando. Pero es eso, digamos, esas serán las conclusiones que veremos en diciembre. A partir de ahí aprovechamos una oportunidad, porque si esta empresa no nos hubiera pedido nada, evidentemente a día de hoy el Ayuntamiento no se hubiera planteado por un servicio de patinetes, ¿vale? Entonces, como oportunidad nos la planteamos, que nos va a dar una micromuestra de una parte de los viajes que hacen, especialmente, sobre todo nos interesa también rangos de edad, quién utiliza, quién pueda poder utilizar o quién es el cliente potencial de este tipo de vehículos, porque también estamos observando que cada vez hay más patinetes, no de alquiler, sino privados, funcionando con nuestras vías públicas, ¿vale? Lo cual es un salto que también tenemos que analizar en breve con respecto a la zona 30, porque en este momento ya tenemos el municipio donde esos vehículos pueden funcionar prácticamente por todo nuestro territorio. Y también en esta segunda prueba que se me ha olvidado antes, zona 30, y evidentemente también los puntos nuevos de aparcamiento y alquiler que se ponen están vinculados a las estaciones de metro, ¿vale? Es decir, se amplían 6 puntos y son los 6 puntos de las estaciones que antes, por los recorridos que teníamos, no podíamos haberlos metido. No sé si hay algo más. No, que estoy completamente de acuerdo, que bueno, lo hemos trasladado en las diferentes reuniones, lo seguimos manteniendo, lo hemos dicho también en sesiones plenarias, que compartimos que hay que ir incorporando no solo la bici, sino los patinetes eléctricos, tanto privados de quien quiera tenerlo, como los públicos o de alquiler a través de estas autorizaciones, y que seguramente pues, lo que me quería referir con esos informes, posibles incidencias, no en tono negativo, que no se entienda mal, al revés, queríamos saber si en ese informe, lógicamente, se recogía algún tipo de incidencia para poder ver esa microprueba, por decirlo de alguna manera, qué tal le estaba yendo y si había alguna incidencia o no, porque siempre es bueno saberlo. No en tono negativo, sino porque es bueno tenerlo en cuenta, igual que otros datos. Y sin más, como antes se hablaba de que parece que sí que están midiendo la demanda y que por eso se han animado a hacer esta segunda prueba y el Ayuntamiento le ha dado la autorización, lo vemos también como positivo para tenerlo en cuenta por si se puede llegar a dar este servicio de manera pública, ya sabiendo que existe demanda, que es algo que está creciendo y que, bueno, que los vehículos de movilidad personal, al final, si estamos adquiriendo entre todos y todas ese compromiso, pues puede ser un paso a dar, ¿no? en un futuro próximo, aparte de la zona 30, con la que también estamos totalmente de acuerdo. Y gracias por la información. Vosotros. Bueno, besterik ez badago, amaitutzat ematen dugu... bai, Eduardo, adelante. No, perdona, es un ruego a la presidenta. ¿Cuál? Un ruego a ti, a la presidenta. En este proceso de mejora que estamos teniendo en las comisiones con el desarrollo, en otras comisiones, juntas rectoras, ahora nos están mandando también las preguntas que hacen los demás partidos, para que aquí veremos el título. Pero yo solicitaría que, por si acaso, si podéis mandarnos con la orden del día las preguntas que han hecho los compañeros, pues también os lo agradeceríamos. Vale, pues anota la sugerencia. ¿Anota queda? Paula, bye. Una pregunta que no hemos registrado porque nos ha llegado con posterioridad al límite de poder hacerlo. Acudió hace poco a nosotros una vecina de Las Mercedes, del número 36, comentando que había problemas estructurales, parece que bastante graves en su edificio y que llevaban tiempo con esto. Parece que dispone de documentación y, bueno, y que los arquitectos que han hecho los diferentes informes confirman estos daños estructurales. Entonces, parece un tema a resolver con la comunidad de propietarios, pero dice que, bueno, que preocupa la posible caída, por ejemplo, de cascotes a la vía pública. Queríamos saber si tenéis conocimiento desde el área, si hay prevista alguna acción en caso de que se conozca para impedir esos posibles daños en la vía pública y en caso de no conocerlo, bueno, cómo podemos proceder con esta vecina, porque entendemos que es un problema meramente técnico en el que debe analizarse desde el área. Claro, desde la parte política podemos ofrecer la ayuda y poner en contacto con quien haga falta, pero bueno, saber cómo proceder y si lo tenéis en conocimiento.
Si me dais la dirección concreta, pregunto. Las Mercedes número 36, luego te comento qué vecina es y el piso, digo, por no dar más datos, porque además, bueno, se está grabando la sesión y por protección de datos. Seguramente estará, me imagino que estará en el área, lo único que nosotros desconocemos. O sea, a nosotros no nos ha llegado particularmente, entonces no sabemos explicarte ahora. Lo miramos. Vale, gracias. Besterik? Ez? Amaitutzat ematen dugu, eskerrik asko guztioi.